es grato tener a la doctora Mayra Sogeli Guevara Rosales, quien es abogada en la Universidad César Vallejo, primer puesto en los cuentos jurídicos Cordis Justum, abogada en el estudio jurídico Dávila y Morales y asistente de cátedra Pariona en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el curso de Derecho Penal 4. Le damos la bienvenida a IDIJUR, nuestro Instituto de Defensa Jurídica. El tema de ponencia del día de hoy es Iter Criminis. Recordarles que la certificación es opcional y tiene un costo de 20 soles certificado por IDIJUR. Sin más preámbulo, le doy el pase a la doctora Mayra Guevara Rosales para que pueda iniciar su ponencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora Mayre. Bien, quisiera por favor que proyecten de repente el material por ahí. ¿Sí? Bien, nuevamente nos encontramos con una nueva ponencia. Este es muy importante e interesante también. Y yo sé que de repente algunos lo han visto, de repente otros no. Pero vamos el día de hoy a tratar con un poquito más de profundidad el tema del iter criminis, que no es nada más y nada menos que una locución latina conocida como el camino del delito o el desarrollo del delito. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Como les había comentado, el iter criminis no es más que una locución latina conocida como el camino del delito. ¿Qué quiere decir? Que el camino del delito tiene unas etapas por las cuales atraviesa la vía del delito desde que el sujeto activo concibe la idea de perpetrar la acción hasta la consumación o resolución final del mismo. Bien, este es un proceso continuo e ininterrumpido desde la concepción, es decir, desde la ideación, desde la mente del sujeto agente hasta que se consuma el delito mismo. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, ya dijimos que el iter criminis es el camino del delito. Esto tiene dos fases, la parte interna y la parte externa. La pregunta es entonces, ¿cuáles son las fases? Pues las fases ya le respondí. La fase interna, que es la mente del autor, que esto no tiene relevancia penal, y la fase externa de una conducta que tiene relevancia en el derecho penal. Entonces, concluimos que el iter criminis tiene dos fases, fase interna y fase externa. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, como les había comentado, la fase interna es la parte psicológica del sujeto agente. Esta parte es subjetiva y no tiene relevancia penal, no es punible penalmente. Mientras que en la fase externa ya es objetiva, es la exteriorización del pensamiento del sujeto agente, la materialización de lo que está uno pensando, cómo lo ha venido planificando, cómo lo manifiesto, el movimiento corporal, el exterior, ¿ya? Ahora, la fase interna y la fase externa se divide de la siguiente manera. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, este proceso de comisión del delito es el mismo que debe pasar por sus etapas. Las etapas lo estamos observando. Por ello, es importante para determinar desde qué momento el autor ingresa al campo mínimo punible, que es la parte interna, hasta cuando está en la parte avanzada, que es la fase externa. En la fase interna tenemos, que no es punible, la ideación, deliberación y resolución. Estas tres partes, que es parte subjetiva, no tiene relevancia penal, ¿ya? No tiene para nada relevancia penal. Mientras que en la fase externa ya tiene relevancia penal, pero desde la ejecución, que es la tentativa. En la fase externa tenemos tres subetapas: preparación, ejecución y consumación. La ejecución, aquí se da la tentativa y desde acá comienza a tener relevancia penal. ¿Ya? Pasamos a la siguiente.
En la fase interna, aquí es necesario recordar el artículo 2 de nuestra Constitución Política, en donde habla sobre los derechos fundamentales de la persona. En el inciso 3 nos indica a la libertad, derecho fundamental de la persona a la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender? Que el derecho penal no persigue las ideas o los pensamientos del sujeto agente. Por lo tanto, no es punible. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Ahora, la fase interna es la planeación o planificación de la comisión del delito. Esta etapa no es punible, tal como nos dice la doctora Mori. Es un conjunto de actos voluntarios del fuero interno. No entran en el campo sancionatorio del derecho penal. No tiene relevancia penal, para nada. Pasamos a la siguiente, por favor. Pasamos a la siguiente. Dentro de la fase interna habíamos conversado que se divide en tres subetapas. En la etapa de ideación, deliberación y resolución. En la ideación, o conocido también como concepción, en donde nace la idea de cometer un acto delictivo de la persona, ¿ya? Este nacimiento es el momento en el que surge en el espíritu y mente del sujeto la idea o propósito de delinquir. Es decir, nace una idea en la mente del sujeto, por lo tanto, este es el primer momento que ocurre en el mundo interior del sujeto. De repente quiero matar a una persona y se me nace la idea, quiero matar. ¿Cómo lo puedo hacer? Comienza a concebirme la idea. En la parte de la deliberación, es el momento de estudio y apreciación de los motivos para realizar el delito. Aquí en esta parte ya es el segundo momento. Aún continúa siendo fase, esta parte todavía continúa siendo parte de la fase interna del intercrímenes, en la cual llega a desvanecerse por unas causas externas, de repente porque yo lo perdono, digo voy a matar a esta persona porque, no sé, me debe dinero, pero me pongo a pensar y digo, no, muy bien, lo voy a perdonar, de repente en el estado del dinero y me quedé ahí, lo perdono. O de repente digo, no, está mal que yo haga esto, recapacito de forma moral, o tal vez lo olvido, digo, ok, ya fue, lo olvidé. En un momento lo pensé y lo olvidé. Ahora, en la parte de la resolución, también conocido como determinación, aquí es el momento de decisión para realizar el delito sobre la base de uno de los motivos de la fase interior. Esto se resuelve en el fuero interno. Aquí, en esta parte del tercer momento, el sujeto agente del delito se representó mentalmente la acción delictiva, es decir, la ideación, luego sometió a una autocrítica interna, la deliberación, para finalmente hallar una determinación mental, que es la resolución. Entonces, ¿qué es la ideación? La incubación de la idea de cometer el delito, la concepción. ¿Qué es la deliberación? Se contrastan los frenos inhibitorios de la persona con la idea tentadora. Me someto y comienzo a apreciar y a evaluar la situación. Resolución, la decisión que yo ya estoy a punto de exteriorizar lo que estoy pensando, la planificación. Estas tres subetapas no es relevante penalmente, ¿ya? Tengámoslo claro esa parte. Bien, una vez conversado las subetapas de la fase interna, vamos a pasar a una etapa que es más avanzada y que sí es relevante penalmente. Sí tiene punición esta fase. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. A la fase externa. Bien, como lo habíamos comentado anteriormente, la fase externa, ¿qué es? Es la exteriorización de lo que yo estoy pensando, la manifestación, el movimiento corporal de lo planificado en la mente. Ahora, la fase externa es la manifestación de la idea delictiva, bien, como lo habíamos comentado, y comienza a realizarse objetivamente. Va desde el simple manifestación de que el delito se realizará hasta la consumación del mismo. Creo que esta parte ya tenemos un poquito claro, ¿no? La fase interna, entonces, corresponde a la parte
subjetiva, a la parte psicológica del sujeto agente, mientras que la fase externa no corresponde ya a la parte psicológica, sino a la manifestación del movimiento corporal de realizar lo que yo he planificado en la mente. ¿Ya? Tengamos claro esos tipos de diferencia. Pasemos a la siguiente. Dentro de la fase externa, nosotros encontramos 4 etapas. La primera son los actos preparatorios, los actos ejecutivos, la consumación y el agotamiento. Más adelante vamos a tocar uno por uno a ver cómo nos vamos desarrollando, ¿ya? Pasamos a la siguiente, por favor. Vamos primero con los actos preparatorios, ¿ya? Los actos preparatorios para proveerse instrumentos adecuados, ¿ya? El sujeto recauda, copia, hace almacenaje de los medios idóneos para cometer su delito. En esta parte, en los actos preparatorios, son equívocos, ya que genera dudas. Por ejemplo, pongámoslo que el señor Johnny quiere matar a su amigo porque le quitó la novia de repente, y este comienza a hechizarlo, y él cree que hechizando lo va a matar. No, perdón, perdón, vamos recapitulando, ¿ya? Estamos, pasando, adelantando los temas. Ya, en los actos preparatorios, vamos en el primer paso, desde el momento que el señor Johnny quiere matar a su amigo porque le quitó la novia. Este va a la tienda y compra un cuchillo. De repente puede decir a la señora, mire, me estoy comprando el cuchillo porque voy a matar a mi amigo. ¿Será punible? No. ¿Por qué? Porque genera dudas. ¿Qué genera dudas? El cuchillo no solamente sirve para matar, sino también para cortar. Por lo tanto, al generar dudas, se queda ahí. Estos son actos preparatorios. Comienzo a usar los medios para yo comenzar y dar inicio el proceso de cometer los hechos delictivos. Los actos preparatorios pueden ser la proposición, conspiración, provocación, inducción. Es decir, en esta parte el sujeto busca coordinarse con otros para poder llevar a cabo la acción delictiva, como también la amenaza, el cual es un acto especial de la manifestación verbal de la intención delictuosa en que se da a entender que se producirá un cierto daño en contra de una persona determinada. ¿Ya? Tengámoslo acá en primer momento en la fase externa. Una vez que yo ya pasé la etapa de la fase interna y comienzo a exteriorizar mi planificación, lo que yo he pensado, comienza los actos preparatorios. Comienzo a comprar cuchillo, comienzo a comprar de repente una pistola, comienzo a comprar veneno, me voy a la señora y le digo, me da un racumín porque lo voy a echar un pan y lo voy a envenenar al señor Johnny que me ha quitado mi novia. ¿Podrá ser penado por decir eso? No. ¿Por qué? Porque genera dudas. De repente el racumín sirve para las ratas, los roedores que tiene en su casa, como también para envenenar, entre otros factores. Justamente porque genera dudas, se mantiene ahí. ¿Ya? Estos son actos preparatorios, primer momento. Pasamos a la siguiente, por favor. Como nos dice Valderrama, una vez que el autor realizó los actos preparatorios, puede decidir retractarse sin sanción penal alguna. Esta es la parte que yo les dije. Yo me voy a la tienda, me compro un racomín y le digo a la señora, ¿sabe qué? Mira, este racomín es para matar a Johnny porque Johnny me ha quitado la novia. Y me compro y no, ¿cómo voy a hacer esto? Recapacito moralmente, no puedo hacer esto. ¿Qué es lo que hago? Lo doy pues a los roedores como debe ser. Aquí está la parte tal como nos dice Valderrama. Una vez que el autor realizó los actos preparatorios, compré Racumín, puede decidir retractarse sin sanción penal alguna. ¿Podría ser sancionado penalmente por el simple hecho de comprar un Racumín y haber pensado que voy a matar a otra persona? No. Esto a pesar de ya haber exteriorizado su resolución criminal siempre y cuando el legislador no haya tipificado los actos preparatorios que realizó. Caso contrario, comenzará a ejecutar el delito y transitará a la siguiente etapa de la fase externa denominada acto de ejecución. Nos ponemos en el ejemplo. Johnny se va, compra veneno porque quiere matar a X persona porque le ha quitado su novia y pongamos en el primer supuesto, se retracta, no
no lo voy a hacer porque ya recapacité moralmente que si está mal, no lo hago. El otro supuesto, compro el recumín y mantengo la idea, voy a echarlo en un jugo, lo voy a revolver bien y lo voy a entregar a mi amigo para envenenarlo. Una vez que pasa eso de ahí, recién comienza a pasar a la siguiente etapa, actos de ejecución. Pasamos a la siguiente, por favor. Actos de ejecución. ¿Qué pasó? ¿Ya? Ya. Los actos de ejecución. Es aquí en donde se da la tentativa. La tentativa la encontramos en el artículo 16 del Código Penal. Los actos de ejecución. Nos ponemos ahora en el ejemplo de Johnny. Johnny ya compró el racumín, ya lo tiene él en su mano comprado. Me voy a casa, lo preparo en un vasito, lo echo, lo muevo con mi jugo de naranja, ya lo tengo acá, ya es un acto de ejecución, ya lo estoy preparando. Entonces, acto de ejecución son importantes en su característica por cuanto son todos aquellos que conllevan riesgo y peligro para los bienes de la ley penal tutelar. Denota que ya empezó el bien jurídico a sufrir un grave peligro. Ahora, la pregunta es, ¿por qué debe sancionarse la tentativa? ¿Por qué? Si yo tengo acá el vaso con racumín y de repente Johnny le entrega a Luis, ¿no? Toma Luis, eres mi amigo, pero por dentro está pensando, me has quitado a mi novia, tómalo. Entonces Luis ya lo tiene, el vaso con racumín y el juguito de naranja, ya lo tiene acá. Pero ¿por qué será penado cuando él ya lo tiene? Si es que no lo ha tomado, no se ha puesto en peligro. ¿O por qué será penado si es que lo toma y no muere y no consiguió el resultado el señor Johnny? Vamos a ver acá, según las teorías. Tenemos tres teorías. La teoría objetiva, en donde dice que la teoría objetiva debe necesariamente ponerse en peligro el bien jurídico protegido. Mientras que la teoría subjetiva nos dice que basta con el ánimo del sujeto agente, en este caso el señor Johnny, de querer matar o envenenar a Luis, basta para que esto sea punible. La primerita que nos dice, basta que el bien jurídico, o sea, la vida de Luis, esté en peligro para que sea punible. La teoría subjetiva, basta que Johnny haya tenido la intención de envenenar con un jugo de naranja y un racumín dentro a Luis, basta la voluntad de Johnny para que este sea punible. Sin embargo, la teoría mixta es la unión de la teoría objetiva y la subjetiva. Es el peligro, la puesta en peligro del bien jurídico, la vida en este caso, y la voluntad, el ánimo del sujeto agente. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Acá tenemos elementos de los actos de ejecución para una tentativa. Tenemos la decisión de cometer el delito, que es el elemento subjetivo. ¿Qué quiere decir? La intención del sujeto agente de cometer el delito. Aquí la tentativa es intencionable. ¿Sí? Mientras que el segundo elemento es comienzo de ejecución. Corresponde al elemento objetivo. Y aquí nos preguntamos, entonces, ¿cuándo comienza la ejecución del delito? Ah, ya, por acá tenemos cuatro teorías. La formal objetiva, la material objetiva, la material subjetiva y la mixta. La primerita es cuando el sujeto se realiza, no, perdón, cuando se realiza en el tipo penal, cuando ya el sujeto agente realiza el verbo rector del tipo penal. En el homicidio, por ejemplo, cuando dice el que mata, verbo rector, basta que se realice lo de aquí, ya está, dices, es el comienzo de la ejecución. Mientras la segunda, registro, ¿ya? Mientras que la segunda, que es la material objetiva, es cuando se consuma, cuando se comienza a lesionar el bien jurídico. En la primerita, cuando se realiza el verbo rector, cuando está el resultado, cuando ya muere, cuando ya consume el verbo rector. En la segunda, cuando comienza a lesionarse el bien jurídico, cuando de repente Luis tiene en la mano el jugo de naranja con el racumín y comienza a tomarlo. ¿Se está poniendo en peligro? Sí. Y es más, basta que tenga el vaso en la mano
que ya está a disposición de Luis para que éste pueda tomarlo y pueda poner en peligro su bien jurídico que es la vida. Material subjetiva. Basta la voluntad criminal del sujeto agente. Basta que Johnny quiera matar a Luis con un racumín en un jugo de naranja. Ya basta para que esto sea el comienzo de ejecución, según las teorías. Y la última, ya que es mixta, esta es la unión de material objetiva y subjetiva. Es decir, la voluntad del sujeto agente, la voluntad criminal, más la puesta en peligro de bien jurídico. Como tercer elemento tenemos la no realización de la consumación. Es decir, no se consuma el delito. Aquí está la tentativa. Le encontramos la tentativa. Bien, pasemos a la siguiente, por favor. Ahora, la tentativa. ¿Qué es la tentativa? Son aquellos inconclusos que no llegan al estadio de la consumación y se han quedado en la estadía de los actos ejecutivos. No han llegado a la etapa final. ¿Cómo sabemos el delito se castiga no solo cuando se consuma, sino también cuando se realiza en grado de tentativa? Se castiga en tentativa, sí, cuando Johnny le entrega el vaso de racumina a Luis y basta que Luis lo tenga a su disposición, ya está que pone en peligro, ya es tentativa. La tentativa está presente cuando, con el objeto de cometer un delito, ha comenzado alguien su ejecución por medios apropiados y no ha realizado todo lo necesario a la consumación del mismo por causas independientes de su voluntad. Por ejemplo, Luis, nos ponemos en el mismo ejemplo, Luis tiene un vaso de jugo con racumín y lo está por tomar y recibe una llamada. Causa externa a su voluntad. Es decir, del sujeto criminal que quiere conseguir el hecho. O de repente quiero matar a X persona, viene alguien y me agarra el brazo, ¿no? ¿Son cosas externas de la voluntad del sujeto agente? Sí lo son. Y acá tenemos las tres clases de tentativas, la acabada, inacabada y la inidónea. En la tentativa acabada, ¿qué observamos? Los actos de ejecución culminan, pero aún se han consumado el delito. Es decir, aquí el sujeto agente ha realizado todos los actos y solo espera el resultado. En el mismo ejemplo nos vamos a poner. Johnny le entrega el vaso con racumina a Luis, Luis lo toma, acabada, tentativa acabada. Ahora sí, Johnny, ¿qué hace? Ya te voy a ver caer pescadito. La acaba Luis y ¡pah! Cae. Esperó el resultado. Tentativa acabada. Tentativa inacabada. Si hay acto de ejecución, lo que pasa es que recién se iniciaron y aquí sí hay pena, pero es disminuida porque no se llegó a la consumación. Aquí lo que refiere es cuando el sujeto agente comienza a ejecutar el delito, pero le faltan algunos actos ejecutivos por realizar, los mismos que no se realizan por circunstancias ajenas. El ejemplo que les puse, yo quiero disparar a X, estoy que lo señalo y viene otra persona y me tuerce el brazo. O de repente Luis tiene el vaso con el racumín, el juguito de naranja, y lo está por tomar, recibe una llamada. O de repente está por tomar, viene alguien y lo mueve. O tal vez, entre otros factores, ¿no? Externos. Ahora, también tenemos la tentativa inidónea, bueno, conocida como el delito imposible, que no es punible en esta parte, por la ineficacia absoluta del medio empleado, es decir, por absoluta impropiedad del objeto. Acá está el ejemplo que anteriormente les estaba adelantando, el hechizo, como dice la doctora Mori, ¿no? Yo quiero matar a esta persona y comienzo a hechizarlo. ¿Cómo puedo matar con un hechizo a una persona? O de repente Johnny quiere matar a Luis porque le ha quitado la novia y agarra esos cuchillos de juguete y quiere matarlo. Sí, es un medio inapropiado, lo es. O con una pistola que es encendedor. ¿No es punible? No. Esa es la tentativa inidónea. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora entramos a la etapa de la consumación. ¿Ya? En la etapa de la consumación.
el delito está consumado con el cumplimiento total del tipo. Es decir, se trata de la plena realización del injusto que conforma el tipo penal y que tiene su razón de ser porque se produjo un desvalor de la acción y del resultado, lo que en determinados delitos supone un estado irreversible de la lesión producida sobre el bien jurídico protegido. Así pues nos dice el doctor Valderrama. Cuando el sujeto agente vulnera el bien que se ha representado, es decir, la causa daño al interés jurídico, ¿no? En palabras simples, pues en el ámbito ya de la consumación, es la plena realización del injusto que conforma el tipo penal. Es cuando ya se pasó por todas las etapas y hasta el resultado se acabó, no hay nada más que hacer. Johnny quiere matar a Luis, Luis toma el vasito con juguito de naranja, con el racomín lo toma y ¡pah! Listo, se consumó. Eso quiere decir. Pasamos, por favor, al siguiente, por favor. Ahora en el agotamiento. Eso tal vez no tiene tanta relevancia en el derecho penal, pero sí de la manera dogmática. ¿Ya? En la parte de agotamiento. En el camino del delito, el agotamiento se ubica luego de la consumación. La razón de su reconocimiento en intercrímenes reside en que el autor, además de haber realizado todos los elementos del tipo objetivo y subjetivo, ya, tengámoslo claro, el subjetivo que está en la mente y el objetivo de exteriorización, una vez que se realizó todo esto, resulta que consigue la intención ulterior que se encontraba implícita en su resolución criminal. Así pues nos dice el doctor Muñoz. Ahora, en palabras simples, el agotamiento. ¿Qué pasa acá? Es que aquí ya se rigen todos los elementos del delito. Ya pasaste todo, absolutamente todo. Pongámoslo un ejemplo, ¿ya? El mismo ejemplo no vamos a poner con el señor Johnny y el señor Luis. El señor Johnny ya consiguió matar mediante el racumín al señor Luis. Ahora sí lo va a enterrar. Lo jala, lo entierra, ¿ya? Y una vez que lo entierra, lo desentierra y lo ultraja. Ahora la pregunta es, pero entonces no se agotaría porque sigue delinquiendo un muerto. No, no, señores. El agotamiento no tiene relevancia. No hay relevancia. Esto no altera la consumación. Esto ya vendría a ser, en el ejemplo que les puse de que ultraja al muerto una vez enterrado, ya vendría a posicionarse en un delito autónomo. ¿En qué delito podría ser? Pues ofensa a la memoria de los muertos, que es lo que entramos en el artículo 318 del Código Penal, que ya vendría a ser un delito distinto. ¿Ya? Yo creo que hasta ahí, a ver. Sí, ahí acabamos y estas son las fases del iter criminis, el camino del delito. Tenemos en conclusión dos tipos de fases, la subjetiva y la objetiva. La subjetiva, que no lo puedes palpar, no lo puedes ver, que está solamente en la mente del agente criminal. Y la objetiva, ya tú lo puedes observar, la exteriorización, manifestación, movimiento corporal de lo que está planificando en la mente. ¿Ya? Yo pienso esto y voy a realizar esto, planifico. ¿Mediante cuál? Pues mediante los actos preparatorios, actos ejecutivos, luego la consumación y luego con el agotamiento. ¿Hasta ahí quedó claro o tal vez algunas preguntas por ahí? ¿Algunas preguntas por ahí?
Luis Pérez. Luis Pérez, la escuchamos. ¿Alguien quiere preguntar, creo? Parece que no. Bien, yo creo que entonces ha quedado claro el tema del intercrímenes. Por lo que no encuentro preguntas. Doctora, ¿se encuentra por ahí? Sí. IDEJUR agradece a la doctora Mayra Sogeli Guevara Rosales por su excelente ponencia respecto al tema Iter Criminis. Los invitamos a seguir conectados a nuestra página web IDEJUR. Allí estaremos publicando los demás eventos académicos a realizar. Damos por finalizado el evento, no sin antes agradecer nuevamente a la doctora presente y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias por este espacio y espero volver a estar por aquí y nada, chicos, a estudiar nada más. Muchas gracias. Claro que sí, doctora, la esperamos. Muchas gracias.